por una vida, por una. Amén. Y alguien tiene que entender por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Amén. Y esto que somos una congregación pequeña. Amén. Gloria al Señor. Tenga su Biblia abierta en el libro de Mateo. Amén. Amén. Y para que usted entienda un poquito, amén, lea conmigo el propósito de las parábolas. Y eso estamos ahí en el capítulo 13. Amén. Y su versículo 10. Amén. Porque muchas veces hablamos de las parábolas y que las parábolas, pero ¿por qué Dios hablaba en parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Entonces dice en el versículo 10, amén, dice, entonces, amén, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque Jesús siempre estaba hablándole al pueblo por parábolas. Si vemos hacia el inicio del capítulo 13, el Señor le está hablando de la parábola del sembrador. Amén. Amén. Y luego les habla de la parábola, amén, de la cizaña y el trigo. Y más adelante el Señor sigue hablando de la parábola de la semilla de mostaza. Luego de la parábola de la levadura. Entonces el Señor usaba mucho, amén, las parábolas. ¿Qué es una parábola? La parábola es algo que puede ser ficticio, puede ser verdadero, amén. Entonces el Señor se lo dejaba que por el reino de los cielos es como. O sea, el Señor se lo deja a una manera de que la gente lo medite, lo piense. Él no lo reveló así de fácil, sino que puede ser cierto, puede ser mentira. Porque eso es una parábola, puede ser algo que es ficticio o que no. Pero ¿por qué el Señor hace esto? Porque el que cree va a creer. Amén. Amén. El que cree en la palabra del Señor, el que cree en Jesús, no duda. Aleluya. Que esto es el reino de los cielos. Pero el que no cree, no lo cree. Simplemente no lo cree. Para el que no cree es una historia, es un cuento. Pero el Señor claramente está revelando, amén. Entonces dice el versículo 10, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces los discípulos vienen y le preguntan a Jesús que por qué les hablan parábolas a la multitud, a la gente. Entonces, y el Señor le dice, porque a ustedes, a los 12, les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Entonces, amados hermanos, cuando Dios nos da este privilegio de entender la palabra del Señor, esa es una gran victoria. ¿Por qué? Porque entonces usted está marcando la diferencia. Dios no le revela su palabra a cualquiera. Cuando le digo cualquiera, es a cualquiera. ¿Y quién es cualquiera? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Porque hay gente que no puede leer la Biblia, no puede. Aleluya. No, pero si es que yo no entiendo nada, dice la gente. Es que yo la abro y eso es para dormirme. Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado a esa persona no tiene el Espíritu Santo, no puede entender lo que está leyendo. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, qué rico es leer la palabra. Amén. Uno se imagina, uno se transporta, uno va al reino de los cielos. Amén. Uno hubiese querido o la imaginación nos lleva hasta estar en la presencia de cuando Jesús está hablando en las parábolas. Amén. Entonces, y le dicen más, a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, dice el Señor, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cuando Dios está hablando, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Pero que tiene ¿qué? El Señor no está hablando de cosas materiales. ¿Verdad? ¿O sí? No. ¿O cree que el Señor está diciendo, no es que el que tenga más plata, ese le va a dar más? Y el Espíritu está hablando de él. El Señor está hablando. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene revelación de la palabra. Entonces, si usted tiene revelación de la palabra, dice el Señor, porque al que tiene, se le dará más.
Entonces, por eso es que la gente cuando tiene el Espíritu Santo se le es fácil entender lo que la palabra quiere decir. Amén. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, no arrancamos, hermano. Mire, le damos vuelta a la Biblia, revés y derecho, y ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni uno. Aleluya. Poderoso Dios. Jesucristo nunca anduvo hablando personalmente, siempre anduvo hablando espiritualmente. Aún los que andaban con él no le habían entendido lo que él estaba. Ya vemos mucho. Pero estar mucho tiempo, pero todavía no se va a revelar. No se ha revelado, no se ha revelado. Todavía no ha llegado esa persona, no ha habido un verdadero convertimiento. Amén. Porque imagínate que él nos habla aquí en la parábola de la palabra del trigo y la cizaña. Sabemos que el trigo es algo productivo, algo bueno. Sabroso, alimenticio. Exactamente, y la cizaña es algo. Es venenosa. Exactamente, como una hierba. Cuando usted Venenosa. tiene algo en el campo, una fruta o un frijol o maíz o lo que sea. Pero sin medio de eso sale algo, un zacate que va a matar, va a ahogar esa producción. Es como lo que está diciendo. Vale. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es que verdaderamente que el Señor, igual como Dios nos dice, para vosotros os ha dado saber los misterios. Oiga la palabra, misterio. El reino de los cielos es un misterio. ¿Verdad? Que solo se puede entender a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí está el punto. Estas cosas son espirituales, estas cosas no son terrenales. Por eso estos grandes hombres de Dios hicieron cosas, pasaron cosas. ¿Y por qué soportaron? Porque entendían los misterios del Señor. Amén. Porque es un misterio. Entonces, un misterio, el que logra entender estos misterios vivirá la vida feliz, no solamente cuando llegue al cielo, en esta Desde tierra. ya. Desde ya, vivirá todos los días alegre, feliz, contento, porque entiende estos misterios del Señor. Aleluya. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero siempre la gente llama que son momentáneos, son luchas momentáneas, son dificultades Y momentáneas. viene, o sea,